La partida de hoy es Alekhine contra Lasker y es la primera que veremos de la tercera ronda del torneo de Nueva York del año 1924. Recordemos que hasta ahora Alekhine era la estrella del torneo con 2 victorias en las 2 primeras rondas, mientras Emanuel Lasker, el ex campeón del mundo, tenía medio punto conseguido en la única partida que había disputado contra José Raúl Capablanca. Alexander Alekhine llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con D4, a lo que Lasker respondió con D5, C4, el gambito de dama, E6. Las negras rehusan el gambito, la respuesta más habitual por otra parte. Caballo F3, caballo F6, caballo C3, caballo B, D7, C por D5, Alekhine se decanta por la variante del cambio, E por D5. En este tipo de posiciones conviene fijarse en la estructura de peones. Las blancas tienen mayoría en el flanco de rey y las negras en el de dama, pero curiosamente un plan típico del blanco en este tipo de posiciones es lanzar un ataque en el flanco de dama con esa minoría. Pero en esta partida Alekhine se decantó por algo totalmente diferente. Alfil F4. Lo normal aquí es jugar alfil G5, clavando el caballo. La casilla F4 se considera la segunda mejor para este alfil y suele ocuparse cuando el negro, de un modo u otro, ha impedido alfil G5. Pero Alekhine la utiliza aquí como primera opción y como veremos más adelante, esta decisión será crucial para el transcurso de la partida. C6, E3, dejando el alfil por fuera de la cadena de peones, pero ahora Lasker aprovecha la ocasión para jugar caballo H5, preguntando a las blancas qué piensan hacer con ese alfil. Alfil D3. Sorprendentemente, Alekhine permite el cambio en F4, arruinando su estructura de peones. Caballo por F4, E por F4. Como vemos, la estructura de peones blancos queda deteriorada. El peón blanco de D4 ha quedado aislado. Aunque ahora mismo no se vea la forma de atacarlo, en un futuro puede suponer una debilidad. Las blancas tendrán que jugar con ese fantasma en el trastero el resto de la partida. Alfil D6, tocando el peón de F4 y desarrollando una pieza al mismo tiempo. G3. El caballo blanco tiene una casilla interesante en E5. Colocar un caballo ahí en buenas condiciones podría justificar la deteriorada estructura blanca de peones. Pero Alekhine aún debe esperar el momento oportuno. Enroque corto, torre E8. Una jugada más profunda de lo que parece a simple vista. Más adelante entenderemos por qué. Dama C2. Las blancas atacan el punto H7. Las negras deben defenderlo, pero gracias a la última jugada de torre ahora pueden jugar caballo F8. Excelente maniobra defensiva de Lasker que previó todo al mover la torre. Ahora no es bueno para el blanco jugar caballo E5, porque las negras han dejado la casilla F6 libre al colocar el caballo por detrás del peón F en lugar de por delante como suele ser habitual. Y están en condiciones de responder con F6, caballo F3 y vemos que el caballo sencillamente tiene que retirarse. Volvamos a la partida después de caballo F8 de Lasker. Caballo D1. Parece ser que la idea principal de Alekhine era colocar un caballo en E5, pero como su rival lo ha impedido, ahora el jugador ruso-francés intenta montar un ataque alternativo y no se conforma con una partida igualada y de maniobras
donde su estructura de peones sería un incordio permanente. F6. Lasker evita para siempre la llegada de un caballo a la casilla E5. Una buena muestra de que en ajedrez hay que saber oponerse a los planes de tu rival. Caballo E3. Alfil E6. Caballo H4. Una jugada difícil de explicar y que el mismo Alekhine calificó como una pérdida de tiempo. Parece ser que una vez que Lasker impidió el plan original de las blancas controlando la casilla E5, Alekhine tiene problemas para encontrar un plan alternativo, pero no se resigna a jugar a la defensiva, lo que va a provocar que las negras se le echen encima rápidamente. Alfil C7. El alfil busca una mejor diagonal en la casilla B6, desde donde molestará al peón aislado de las blancas. B4, alfil B6. Y ahora vemos cómo el peón aislado blanco empieza a ser un problema, y lo es porque las blancas no han conseguido montar un ataque o como mínimo mantener la iniciativa en la partida. Por lo tanto, podemos decir que Lasker, solo con la maniobra defensiva torre 8, caballo F8 y F6 que hemos visto antes, ha conseguido darle la vuelta a la partida. Caballo F3. Alekhine retrocede con su caballo reconociendo que caballo H4 fue una pérdida de tiempo. Aunque el módulo de análisis da igualdad en esta posición, parece claro que son las negras quienes tienen la iniciativa. Además, no debemos menospreciar el factor psicológico que supone para Alekhine deshacer su jugada caballo H4. Según el módulo, se podría haber jugado torre A D1, con defensa indirecta del peón, y sin deshacer la jugada caballo H4, con lo que supone de concesión psicológica. Ahora bien, después de alfil por D4, alfil por H7 jaque, caballo por H7, torre por D4, la posición según el módulo es igualada, pero el control central del negro y la mayoría de peones creo que son suficiente motivo para echar atrás a Alekhine y a la inmensa mayoría de jugadores. Considero que esta posición es mucho más difícil de jugar para el blanco que para el negro, pero al ser la recomendación del módulo vale la pena tenerla en cuenta y analizarla con más tiempo. Volvamos a la partida después de caballo F3 de Alekhine. Alfil F7. Igual que con el alfil de casillas oscuras, Lasker busca mejorar la posición de su alfil de casillas claras. Hay que darse cuenta que cuando el alfil llegue a H5, atacará directamente al caballo de F3 que defiende al peón débil de las blancas. B5. Alekhine decide ignorar la amenaza para intentar crear contrajuego a toda costa. Parece que el jugador de blancas no quiere en ningún caso verse sometido a una defensa pasiva. Los analistas de la época recomendaban no ignorar las amenazas negras y responder con alfil F5 para responder a alfil H5 con alfil G4 e intentar defenderse en esta posición. El módulo de análisis también recomienda ocuparse inmediatamente de la amenaza negra, pero encuentra otra solución, H3, y la idea es responder a alfil H5 con caballo G4 y la posición está igualada, aunque debe ser el blanco el que se defienda hasta conseguir las tablas. Volvamos a la partida después de B5 de Alekhine. Alfil H5. El alfil llega a H5 y ahora el peón en D4 está indefenso. Ahora es obligado para el blanco hacer algo al respecto. G4. Esta era la jugada que Alekhine tenía preparada para responder a H5. Una jugada que el módulo de análisis valora con la misma nota que entregar el peón de D4. Es decir, que el módulo considera que G4 es igual de mala que perder un peón sin compensación. ¿Cuál es el problema?
El problema está en las casillas oscuras alrededor del rey blanco. Con este avance de peón, esas casillas han quedado débiles, y Lasker cambiará el objetivo de su ataque. Antes su objetivo era el peón débil, a partir de ahora su objetivo será el rey blanco. Como vemos, las apuestas han subido y Alekhine asume un riesgo mucho mayor. Ahora bien, es cierto que el módulo de análisis desmonta este tipo de jugadas en pocos segundos, pero a efectos prácticos, complicar las partidas en ocasiones tiene premio. Alekhine aún confía en su talento táctico para salvar la partida en las complicaciones. Alfil F7. El alfil se retira, pero lo hace con un trofeo en su bolsillo, la debilitación del enroque blanco. B por C6, torre C8, clavando el peón, dama B2, B por C6, F5. Alekhine se ve obligado a realizar este avance, que debilita aún más sus casillas oscuras, porque había que evitar que el caballo negro se activase por la casilla E6. Dama D6. Ha llegado el momento de que Lasker se lance a por esas casillas débiles del flanco del rey. Ahora mismo se amenaza la casilla F4. Veamos la importancia de las casillas débiles en la siguiente variante. Si las blancas hacen caso omiso de sus casillas débiles y juegan algo como A4, las negras responden con dama F4. Como vemos, la dama en F4 toca absolutamente todo, y por supuesto el que más sufre es el peón débil en D4, que será el primero en caer arrastrando consigo a toda la posición blanca. Sigamos la variante hasta el final para ver cómo se desmorona todo. Rey G2 es obligada para defender el caballo, H5 tocando G4, H3, caballo H7. El caballo negro va a G5 para cambiarse por el defensor del peón débil. A5, jugada desesperada, caballo G5, caballo por G5, respuesta única, todo lo demás pierde de inmediato. Alfil por D4, el peón ha caído y ahora las negras dominan el centro del tablero. Torre A4, alfil por B2, torre por F4, F por G5, torre A4, H por G4, torre por G4, alfil F6. Y las negras tienen la pareja de alfiles y dos peones móviles, pasados y ligados en el centro del tablero, que les dan una clara ventaja ganadora. Esto es lo que pasa cuando no proteges tus casillas débiles. Volvamos a la partida después de dama D6 de Lasker. Caballo G2. Alekhine, por supuesto, defiende la casilla F4 y evita todo lo que hemos visto anteriormente, pero sus problemas no han terminado porque sus casillas oscuras siguen siendo débiles. Alfil C7. Las negras apuntan al mate en H2. Ahora mismo el caballo blanco de F3 lo defiende todo, el mate y al peón débil. Ya se ve claramente que la posición blanca es de máximo riesgo. Torre F, E1. H5. El negro se lanza al ataque definitivo, amenazando al peón de G4 y abriendo paso para que el caballo negro se active. H3, caballo H7. Este caballo busca dar el golpe de gracia por la casilla G5, atacando al caballo blanco de F3 que lo está defendiendo todo. Torre por E8 jaque, torre por E8, torre E1. Alekhine busca cambiar piezas, sabedor de que su posición es ya claramente inferior. Torre B8. Lasker decide mantener su torre activándola por la columna B y de paso ganando un tiempo. Dama C1, caballo G5. Lasker asesta el golpe definitivo obligando al cambio del mejor defensor de las blancas, el caballo de F3. La partida está decidida, el negro ganará. Veamos que no se puede jugar caballo por
G5, porque la dama entra en H2 con consecuencias nefastas. Dama H2 jaque, rey F1, F por G5, dama por C6, alfil A5. ¿A dónde va la torre? Ninguna casilla parece buena. Pongámosla, por ejemplo, en E3. Dama H1 jaque, rey E2, dama por G2, y las negras ya tienen una pieza limpia de más, y para colmo de males, la posición blanca sigue llena de agujeros, por lo que la derrota blanca es ya inevitable. Visto lo visto, Alekhine se decantó por responder a caballo G5 con caballo E5, aunque en realidad no hay mucha diferencia, puesto que el caballo defensor ha sido eliminado igualmente. Pero por lo menos el blanco ha evitado la entrada directa de la dama por la casilla H2. Este será el último intento de Alekhine por complicar la partida y liar a su rival. Pero Lasker se mantiene firme y remata la partida con precisión germana. F por G5, dama por G5, E4. Lasker abre inmediatamente la diagonal, evitando caer en las continuas emboscadas que le va preparando su rival a cada paso. F6. Alekhine continúa buscando un golpe táctico o un error de Lasker desesperadamente. G6. Lasker no se deja liar y juega lo más preciso. Había que evitar caer en la trampa de Alekhine. Si las negras se hubiesen precipitado con dama H2 jaque, pasarían de estar ganando a perder en una sola jugada. Increíble pero cierto. Así de cruel es el ajedrez. Una jugada ganadora en todas las variantes anteriores ahora mismo es el error que Alekhine buscaba provocar. Porque después de rey F1, dama H1 jaque, rey E2, E por D3 jaque, rey por D3, dama por H3 jaque, caballo E3, la clave es que ya no quedan jaques y el blanco está amenazando mate. Por lo que el negro está obligado a ceder la iniciativa jugando rey F8. Y ahora el blanco toma el mando de forma espectacular. Dama por G7 jaque, rey E8, el rey se ha puesto a tiro de la torre, rey C2, el rey blanco se retira para dar el jaque descubierto con la torre por la columna E. Si el rey se quita, cae el alfil negro y las blancas ganan. Y si no se quita y las negras juegan alfil A5, se pierde igualmente después de la increíble variante caballo F5 jaque, alfil por E1, caballo D6 jaque, rey D8, jugada única para evitar el mate, caballo por F7 jaque, rey C7, de nuevo esta jugada es única para evitar el mate aunque parezca mentira, caballo G5, jaque, rey B6, caballo por H3, ganando la dama y la partida de forma espectacular y brillante a más no poder. Como vemos, Alekhine no andaba desencaminado en su búsqueda de complicaciones. Estos cracks tenían un peligro y una intuición realmente impresionantes. Aunque hay que decir que los analistas de la época no llegaron en sus cálculos hasta estas líneas tan complejas que el ordenador nos muestra hoy en día en unos pocos segundos. Por lo tanto, nunca sabremos si Alekhine habría sido capaz de ganar después del jaque en H2, pero lo que parece claro es que no habría perdido en ningún caso. Pero Lasker supo evitar este desastre como hemos visto. Así que volvamos a la partida después de G6, la precisa jugada de Lasker. F4. Alekhine no deja de lanzar trampas. H por G4. Pero Lasker se mantiene firme y no cae en ninguna, encontrando siempre el camino hacia la victoria.
Ahora no servía E por D3 por G por H5, y aunque aquí las negras siguen mejor, las blancas tienen muchas más opciones de crear problemas. Volvamos a la partida después de H por G4, la jugada de Lasker que no da lugar al contrajuego blanco. Alfil E2, G por H3, alfil H5. Alekhine insiste una y otra vez en buscar la solución táctica a todos sus problemas. Ahora busca presionar en G6, pero Lasker es inflexible y no comete ni un solo desliz. Torre B2. Esta jugada es sencillamente brutal, pero dejaré que se entienda por qué en la última jugada de la partida. Caballo H4. El caballo se quita del ataque de peón y torre, defiende G2 y de paso aumenta la presión sobre G6. Parece que Alekhine está logrando algo de contrajuego, pero Lasker tiene todo bajo control. Dama por F4, obligando al cambio de damas y deshaciendo todas las esperanzas del blanco. Dama por F4, alfil por F4. Lasker ha salido airoso de todos los trucos de Alekhine, pero aún nos falta entender por qué ese torre B2 era tan preciso. Alfil por G6, alfil por G6, caballo por G6, torre G2. Lasker había visto todo con mucha antelación, y ahora la torre está lista para dar el golpe de gracia ganando el caballo que ha quedado indefenso después de todos los cambios. En este punto, Alekhine se rindió, aunque nadie podrá decir jamás que no lo intentó todo para evitar esta derrota. Un duelo espectacular entre dos campeones del mundo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.